En este material de cálculo diferencial para administración y ciencias sociales de una variable se expondrá los primeros conceptos, una introducción a lo que es función y específicamente función lineal. Antes que nada, las funciones pues van a estar sujetas a las variables, dos o más cantidades que se van a relacionar entre sí mediante alguna regla o patrón. Y por ejemplo, tenemos que el costo del servicio telefónico con X compañía va a depender pues de la cantidad de llamadas adicionales realizadas durante el mes, siempre y cuando sea un plan quizás renta fija y que incluya ciertos minutos de base, y excediendo esos minutos pues empieza a aplicar el costo adicional. Aquí está el costo de una llamada por celular, depende del tiempo en minutos que dure la llamada. Si el celular está inscrito en determinado plan Cuate y tiene 100 unidades monetarias disponibles de crédito que equivalen a 40 minutos de tiempo aire. Esta relación entre la variable tiempo y la variable costo es una función. Pues en este caso tenemos que la variable dependiente es el costo y lo podemos denominar con la letra C, el costo, y la independiente, el tiempo que dura la llamada, con la letra T. Esto quiere decir que sí es una función porque a mayor tiempo, ¿sí?, en el eje X, cuando se grafique, pues va a tener este impacto, o va a tener una consecuencia, sobre todo en el eje Y. Comenzando con función lineal. Funciones lineales, pues, precisamente expresa fenómenos ya sea de crecimiento o variación lineal, y su gráfica es una línea recta. También puede ser fenómenos de decrecimiento. En esta imagen tenemos una que es de crecimiento, una función creciente, y en este caso tenemos una función que se mantiene horizontal, y en su momento se explicará el concepto de pendiente. Entonces puede ser creciente y decreciente. La función lineal es de las más sencillas, y pues la fórmula o la ecuación de la línea recta prácticamente aquí la tenemos: f de x igual a mx más b. Esta función lineal pues son fenómenos de crecimiento lineal. Ejemplos: la depreciación en el costo de un bien en función del tiempo. Haciendo anotaciones, la depreciación es un término contable en el cual se registra en libros el valor de un bien, un automóvil por ejemplo, y año con año, dependiendo de la legislación de cada país. Acá en México la ley del ISR estipula de manera anual el porcentaje que se irá depreciando ese bien. La depreciación es la pérdida de valor o la disminución del valor del bien, ya sea por el transcurso del tiempo y por el uso del mismo. Un grifo que llena un depósito de agua con un flujo constante, el volumen de agua está en función del tiempo. En este caso hace el énfasis de constante, porque si fuera un grifo que estuviera sometido a ciertas variaciones, al momento de graficar este fenómeno, en este caso un fenómeno físico por así decirlo, pues no nos va a arrojar una función lineal o una recta. Así como tenemos la velocidad como función del tiempo, recalcando que esta velocidad siempre y cuando sea constante. Características de la función lineal, pues algo muy importante es el cambio promedio, es decir, la pendiente. Lo que se mencionó anteriormente es un término muy importante en lo que son las funciones lineales. En distintas funciones, en este caso se empieza a abordar este término de lo que es la pendiente y el cambio promedio constante. El cambio promedio, esta pendiente, puede ser positivo si los valores de la función aumentan, y viceversa, o viceversa, negativo si los valores de esta función disminuyen. El símbolo que se utiliza para denotar la pendiente es la letra M, y esta letra M es igual a delta Y sobre delta X, recordando
para cálculo diferencial que delta significa incremento o decremento en su defecto de la variable y con respecto al incremento o decremento con la variable x, es decir, la pendiente es una razón, ¿sí? De dividir una diferencia entre otra diferencia, vamos a obtener una razón y esa razón primeramente se llama razón de cambio. En cálculo diferencial también está el término de razón de cambio instantánea. Tenemos un ejemplo, función expresada en una tabla de valores. Recordar que una función puede ser expresada en tabla, puede ser expresada en una gráfica, en una ecuación. Entonces, en este caso es lineal. Para fines de este curso de cálculo diferencial para ingenieros en administración, gestión empresarial, licenciados en administración, economistas, todo aquel estudiante del área de ciencia económico-administrativo, pues es muy importante en este caso ya analizar datos proporcionados para determinar qué tipo de función es. No nada más es suficiente con conocer la fórmula, la ecuación y asignar valores y obtener la recta. Ya en este nivel, un nivel superior de matemática aplicada, pues el contexto, las empresas, la vida real, casos reales, pues vamos a obtener prácticamente los valores. Como se dice también en un principio, surgen estos modelos matemáticos del proceso de observación, ¿sí? Dependiendo de lo que se quiera observar, los fines del estudio, de la investigación, de la consultoría, etcétera. Entonces, aquí ya se nos plantean valores de x y valores de y. La interrogante es si corresponde a una función lineal, sí o no. ¿De qué manera vamos a conocer ya este tipo de función? Prácticamente se analiza la pendiente, es decir, cómo se va comportando el pares de datos ordenados. En este caso obtenemos 0,3 y 5,13. M va a ser igual, de manera explicada, la pendiente va a ser igual a la diferencia que hay entre la variable y entre la diferencia de la variable x. En este caso tenemos 13 menos 3, debido a que en este caso es y2, y sub 2 y y sub 1. X sub 2 y X sub 1, y en ese orden procedemos a escribir el segundo valor de Y menos el primer valor de Y. Es decir, en este fenómeno la variable Y, la variable dependiente, sufrió un cambio de 3 unidades, pasó a 13 unidades. Y en ese mismo sentido, X pasó de 0 a 5. Entonces, igual la diferencia de X va a ser el X sub 2, ¿sí? El que es el posterior entre el X anterior, o el X sub 1. En este caso nos da 13 menos 3, da 10. 10 entre 5 es 2. Se procede a analizar el segundo par de conjuntos ordenados. 5,13, 7,23, lo mismo, 23 menos 13 y 7 menos 5. Entonces el resultado da 5. En este caso no hay un crecimiento constante. Tenemos 2 y tenemos 5. Este otro caso, prácticamente analizamos y vamos a obtener este primero y este otro conjunto de datos. Entonces tenemos 7 menos 5.5 entre 0 menos, muy importante recalcar, en esta parte suelen haber equivocaciones, pero este menos es de la fórmula y este menos 1 es el valor de x. Entonces 7 menos 5.5 entre 0 más 1 viene siendo 1 y nos da 1.5. Analizando ahora estos otros dos valores, ¿sí? 0,7 y 3,11.5, entonces 11.5 y sub 2 menos y sub 1, 7 entre x sub 2, 3 y x sub 1, 0. En este caso nos vuelve a dar 1.5 y
se sigue corroborando, pues, para asegurarnos que en este caso sí, todos estos cambios, estas razones de cambio que están teniendo los valores resultan iguales. En este caso podemos afirmar que el cambio promedio, la pendiente, es constante para todo par de puntos, ¿sí? De esta manera afirmamos que esta función o este conjunto de datos corresponde a una función lineal. Fórmula que describa una función lineal. Entonces, para describir una fórmula en el ejercicio anterior, prácticamente pues se descubrió que efectivamente corresponde a una función lineal. El siguiente paso es, para el estudiante de áreas administrativas, descifrar el patrón o la fórmula, la ecuación que describa este fenómeno o este evento. Y para ello, pues bueno, hay que partir de estas premisas. Cambio promedio constante. En el ejemplo anterior, la pendiente es igual a 1.5, es decir, la razón de cambio equivale a la pendiente. Si x es igual a 0, y es igual a 7 y lo corroboramos aquí. 0, ¿sí? Cuando la variable x sea 0, el valor de y es 7. Tener muy presente esas premisas. Siguiente, la ecuación lineal está dada por la ecuación y es igual a b más m por x. Habrá literaturas, habrán autores que ponen en distinto orden mx más b. M representa el cambio promedio que ya se había mencionado, conocida como la pendiente, y es la intersección con el eje Y. La pendiente, se va a observar, va a tener una intersección con el eje Y. Caso práctico, bueno, una casa tiene un valor actual de 800,000 pesos el día de hoy. Si su valor aumenta en una forma constante cada año en un 5% del valor original, pues se nos pide o se requiere una fórmula para el valor de la casa en función del tiempo. Asimismo, utilizar la fórmula para determinar dentro de cuántos años el valor de la casa será de este monto. Entonces, para ello, pues hacemos una tabla, recordando que una función puede representarse en tablas, ya sea horizontales o verticales. Aquí tenemos los años, la variable independiente x, 0, 1, 2, 3 años, podemos poner de aquí hasta una infinidad de años que se deseen o se requiera para este estudio. Y y, el valor dependiente, va a depender del avance de los años, va a depender el incremento que va a tener en este caso en la casa o cualquier otro bien inmueble o otro producto, otro bien. Entonces tenemos como datos que hay un aumento constante del 5% anual. Esto equivale a 40,000. Multiplicando 800,000 por este 5% se obtienen los 40,000 que año con año esa casa va a ir incrementando su valor. Entonces, haciendo de la manera, vamos a decirlo así, rústica, pues se va haciendo la sumatoria, 40,000 por cada año, 800,000 más 40,000, obtenemos el precio de la casa al primer año, ¿sí? De hoy a dentro de un año. Eso es lo que significa. Muy importante que cuando se inicia a tabular cierto estudio administrativo, en este caso, pues se va a partir de 0. Entonces, para el segundo año, el valor de la casa es 880 porque a 840 se le agregan los 40,000 de este segundo año y así sucesivamente. Aquí tenemos ya algunos cálculos pertinentes partiendo de la fórmula que es y igual a b más m por x o mx más b, como se haga más fácil. Entonces, en este caso, la pendiente o el valor de m para este caso va a ser 40,000. Bueno, entonces tenemos que desarrollar una fórmula, es lo que se nos pide en el inciso A. Entonces, la fórmula, ya sustituyéndola, tenemos y es igual a b más m, la pendiente m ya sabemos que es 40,000 y 40,000 que x, la incógnita, ¿sí? Ese valor de x va a permanecer intocable por este momento, intacto. Entonces
hacemos ya algunas sustituciones, como ya tenemos algunos pares de datos encontrados, pues procedemos a utilizar el de al año y con el precio de 840,000, X1, valor de 1 y el valor de Y 840. Lo sustituimos, en vez de poner Y, ponemos ahora 840,000 del primer año es igual a B, ¿sí? Es un parámetro que vamos a encontrar, más la pendiente 40,000 y entre paréntesis ya no ponemos en la X, vamos a poner entre paréntesis el valor del año, en este caso corresponde al año 1, resolviéndolo, pues 40,000 por 1 es 40,000 y se sigue paso a paso, tenemos 840,000, estos 40,000, a recordar que pues se van a quitar del parámetro B, lo pasamos hacia el primer miembro, 840 menos 40 es igual a B y esta diferencia nos da 800,000. Prácticamente el valor de B es 800,000. Prácticamente ya se está observando una fórmula, ya se está llegando a una ecuación. Lo podemos comprobar con otro par de datos, con el año 3 y su respectivo valor, 920,000. 920,000 es Y, es igual a B nuevamente, 40,000 sigue siendo la constante, recordar que es la pendiente y tiene signo positivo porque en este caso la casa va aumentando de valor. Puede haber casos donde se tengan valores negativos y eso significa disminución. Puede aplicarse en el caso de la depreciación mencionado al principio. Entonces en este caso ya X va a adoptar el valor de 3. ¿Sí? Que es al tercer año la vivienda va a tener este valor de mercado. Entonces sustituyendo de la misma manera 40,000 por 3 ya tenemos 120,000. Estos 120,000 están sumando en el segundo miembro, pasan al primer miembro restándole a los 920 y de esta manera ya vamos despejando el parámetro B y realizada la diferencia obtenemos 800,000. Entonces comprobamos que la B, la letra B o el parámetro B es 800,000. ¿Qué es B? B prácticamente es aquel punto donde el valor de X es igual a 0. ¿Y cómo lo comprobamos? En esta tabla. Cuando X es igual a 0, el valor de Y es 800,000. Entonces 800,000 en cualquier ejercicio de función lineal va a ser el valor que tenga Y cuando X valga 0. En otras palabras gráficas, es cuando la línea o la pendiente cruce al eje Y, al eje de las ordenadas, y en ese punto prácticamente obtendremos el parámetro B de manera gráfica. Efectivamente, entonces se arma o se tiene ya la fórmula. B es 800,000 más, ¿sí? Aquí en este caso es positivo, es creciente, la pendiente 40,000 y la incógnita X. ¿Por qué así? Porque pues la X es la variable que va a ir cambiando dependiendo si queremos conocer, por ejemplo, el valor de la casa dentro de 20 años. ¿Qué se procede? Pues sustituir en X el valor de 20 multiplicado por 40,000 y el resultado sumado a 800,000 y de esa manera obtendremos el valor de la casa. Sin embargo, lo que se pide en este ejercicio es a los cuántos años la vivienda va a tener X valor. Bueno, haciendo cálculos, pues se va obteniendo que en el año 4, en el año 5, pues bueno, aquí están los cálculos, ya utilizando la fórmula, 960,000 y para el año 5 1,000,000. Recordar que se pide a cuántos años el valor es de 1,650,782 específicamente, 1,650,000. Al quinto año tiene el valor de 1,000,000, ¿sí? Se nos pide conocer a los cuántos años. Ya contando con la fórmula no es necesario desarrollar toda una serie de más celdas, por así decirlo, elaborado este ejercicio en Excel. No es necesario, de manera que al contar ya con la ecuación, con la fórmula, podemos llegar a ese resultado de manera algebraica, de manera inmediata. El valor de la casa es este, entonces la incógnita es a los cuántos años. Procedemos casi de la misma manera, sustituyendo en la ecuación Y es igual a B más MX, en este caso Y, que es valor de la casa, 1,650,000,
es igual a 800.000 más 40.000 por X. Lo que vamos a conocer o deseamos conocer en este caso es X. Ya estos valores están calculados, seguimos con el mismo procedimiento algebraico. Este 800.000 está positivo, lo pasamos en negativo al primer miembro y vamos dejando a la incógnita lo más en solitario, por así decirlo, se va despejando hasta que quede totalmente sola la incógnita. Se realiza la diferencia, tenemos este resultado y luego estos 40.000 se encuentran multiplicando a la X, entonces pasará dividiendo al primer miembro y el resultado prácticamente aquí está, 21.27. ¿Qué significa eso? Que a los 21 años, con 3 meses aproximadamente, la casa tendrá un valor de 1.650.782. ¿Cómo obtener esta parte de 3 meses? Bueno, se pudo haber dejado aproximadamente a los 21 años, o si se quiere ser más preciso, pues punto 27 multiplicarlo por 12 meses y el resultado pues nos va a dar el porcentaje del año que corresponde a esta fracción de 0.27 y efectivamente da un valor de 3.2. Quiere decir que a los 21 años, con 3 meses y tantos días, esa casa tendrá ese valor.